Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca de la Información, lo que hay detrás de las noticias. Mi nombre es Omar López, ya lo saben. Vamos a hablar de la crisis social, de los anuncios hechos por el gobierno de Cambiemos, este falso acuerdo con empresarios por esas 64, migajas que van a poner en la mesa familiar, que días antes les permitieron aumentar a todos hasta un 25, un 30% los productos con los cuales se hizo el acuerdo. Miren ustedes. Vamos a hablar de esto, cómo esto corre, ensancha la crisis social y golpea a nuestras pequeñas y medianas empresas. Lo poco que queda en pie y que es fundamental defenderlo, porque ahí está la movilidad social. Y vamos a hablar con el secretario general de APYME, con Roberto Ratti. Roberto, gracias por haber venido al estudio. ¿Cómo te va? Por favor. Muchas gracias, Omar. Muy bien. ¿Todo bien? Pese a todo, digamos... Luchando y está bueno eso. No me siento aliviado, digamos, ¿no? Porque la palabra de moda parece ser que fuera el alivio, ¿no? Este oportunismo tardío que sale el gobierno a anunciar falsas medidas, falsas expectativas en la gente, sin analizar en profundidad lo que se está viviendo y lo que está pasando, ¿no? Digamos. El ministro Duhovne, los tres ministros que estuvieron ayer en la conferencia de prensa, hicieron una apuesta en un acto, un paso de comedia, como se dice, para decir nada. Pero él arrancó Duhovne reconociendo que la inflación era producto de las tarifas, la caída del consumo. Reconocen que esos son los errores que han cometido. Y sin embargo, toma medidas para no evitar eso. Digo, podemos hablar de las medidas, ¿no? Pero primero habría que hablar del reconocimiento de por qué estamos en donde estamos, por qué hay esa verdadera tregua, esa verdadera caída en lo social muy fuerte, y cómo está pegando en todos los corazones. El sector nuestro de las pequeñas y medianas empresas, según datos oficiales, han cerrado 10.322 pymes. Lo que presupone que atrás de todo eso, el 95% de esas pymes tienen menos de 10 trabajadores. Toda esa gente está toda en la calle. ¿Sí? Más todas las pymes que pasaron a la economía informal, porque eso no se habla nunca, ¿no? Debido a que no pagan impuestos, porque esos datos se sacan en función de cuántos impuestos pagaste. Hay mucha gente que no ha podido pagar impuestos. Y salen con un paquete de medidas para las pymes que son realmente escandalosos. Es una falta de respeto a la pequeña y mediana empresa. Tener un plan de facilidades de la AFIP, hace 15 días el director general de la AFIP reconoció que tenía una morosidad de 330.000 millones de pesos. Claro, sacan un plan de financiación para recuperar algo de esos 330 millones. Y está bien, digamos, hay que verlo, porque todavía no está publicada la circular, hay que ver de qué manera lo pueden hacer. Pero es una medida paliativa para solucionar un problema de caja de ellos, no que les interese. Y después no hace nada, con el tema tarifas, las excluye a las pequeñas y medianas empresas. Ahora te quiero detenerte un segundo, Roberto. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con el Parlamento Nacional? ¿Qué pasa con algún otro sector de la justicia que está empezando a mostrar que se quiere tomar el bondi, como se dice en el barrio, de este desastre, porque está dando fallos que lo están así demostrando? Una parte, ¿no? ¿Qué pasa que nadie detiene al Poder Ejecutivo? No, momentito, señores, esto no se puede hacer, hay que pasar por el Parlamento de la Nación, porque seguimos con un endeudamiento que no tiene límite, seguimos con una letra chica que no pasó por el Congreso y que tiene que ver con la entrega del patrimonio nacional y los bienes estratégicos de la nación, y seguimos con un ahorcamiento al pueblo que no tiene antecedentes en la historia política argentina, y nadie dice nada. Correcto. No, lamentablemente no. Hay expresiones en la calle, las expresiones en la calle que son esas, las más saludables. Las más importantes. Y son las más importantes, están todos los días, están todos los días las expresiones en la calle. Se hicieron marchas realmente multitudinarias, conjugando esta unidad de los sectores más golpeados por esta crisis.
los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas. Ahora, hace falta más, por supuesto que hace falta más. La justicia tendrá que en algún momento hacer una purga para ver realmente. Hay algunos jueces que están fallando a favor de frenar con amparos determinadas medidas que toma este gobierno. Pero después, en las distintas instancias superiores, eso se va cayendo porque hay una discusión muy finita en la cual se basan para los que le conviene, claro, se basan en que la independencia de los poderes, para lo que no conviene, no hay independencia de los poderes porque pueden meterse. Y con respecto al Congreso, el Congreso no tiene, la oposición toda la oposición junto no tiene mayoría plena como a poder tomar alguna medida. Pero además, digo, sería embarrar mucho la cancha en medidas que el año pasado se votó sobre el tema tarifas, retrotraer las tarifas hacia noviembre del 2017. Sí. Y el presidente lo vetó. Uh-huh. No llegó ni a verlo el proyecto, ni a qué decirlo y ya lo vetó. Entonces digo, gastar en eso me parece que es un momento en el cual tenemos que estar hablando, tenemos que estar difundiendo, es la batalla cultural que tenemos que dar todos los días, difundiendo qué es lo que sucede, difundiendo qué es lo que pasa, para que en octubre tengamos realmente los representantes que necesita el pueblo, que necesita la clase trabajadora, que necesita el individuo que camina por las calles, que necesita las pymes, que necesita el país, porque no podemos destruir al país como lo estamos destruyendo. ¿Cuáles son las autodefensas de aquí a octubre? O sea, digamos, las pymes, ¿qué autodefensa tienen en este momento frente a esta crisis que sigue? Las medidas de ayer lo único que hicieron fue agudizar más la dinámica de la crisis, esto queda claro, ¿no? Sí, totalmente, pero yo creo que no tenemos hoy medidas, no tenemos dónde aferrarnos, tenemos dónde aferrarnos de tratar de resistir de acá a octubre, de alguna forma, hablar mucho, juntarnos con los que más que podamos para poder salir de esto, salir a difundir esto, porque también hay una parte beneficiosa con estos 16 empresas, porque son 16, digamos, vos antes decías los productos son 64, pero en realidad son 16 empresas que manejan 64 productos. Que manejan 64 productos. Totalmente. Y los únicos beneficiados van a ser ellos, si es que son beneficiados, porque vos bien decías, digo, hasta ayer les permitieron aumentar hasta el 40% de los aumentos en esos alimentos, y hoy los salen a vender. Digo, resistir y poder difundir lo más que podamos entre todos, participando en los espacios que podamos, en esta cosa de contar qué es lo que sucede, que cada individuo pueda contar qué es lo que le pasa todos los días en la cotidianidad de su casa, de su empresa, de su trabajo, qué es lo que sucede, qué es lo que tuvo que resignar, qué es lo que está resignando todos los días. ¿Cuánto de todas estas cosas están impactando? ¿Cuánto impacta en mi salario la factura de la luz? ¿Cuánto impacta en mi salario el transporte para ir a trabajar? ¿Cuánto impactaba antes? Entonces, poder demostrar de esa manera me parece que es un trabajo muy, muy importante el que tengamos que dar de acá a octubre. Llegando al final de la entrevista, yo quiero volver un poquito para atrás, o sea, las medidas que dio el gobierno, ¿no? Paliativos, insignificantes, de cortoplacistas. ¿Hubo alguna para las pymes? No, yo te estaba diciendo, estaba esto de la FIP, ya te digo, que abarca absolutamente a todas, digamos, no está específicamente para las pymes, porque también se acogen los monotributistas, se acogen todas las empresas. Hay una medida de una reducción a las retenciones de las exportaciones para las empresas que exportan hasta 50 millones de dólares, pero que hayan aumentado su facturación al año anterior. O sea, es el 1% de las pymes, de las empresas, no pymes, empresas. No importa el tamaño acá. Acá estamos hablando de empresas. Y una reducción a los bancos, le exigen a los bancos que no cobren comisiones por depósito en efectivo. Lo cual es una... Digo, es a quitarle nada, absolutamente. En vez de salir a cuestionar
cuál es el nivel de tasas que se están cobrando, cuál es el nivel, las líneas de crédito que se están... Es que no les interesa, Roberto Ratti, no les interesa. No, entonces, esas son las medidas para las pymes y no hay medidas para las pymes, no hay. Necesitamos que se reactive el mercado interno. Sin mercado interno nosotros no podemos existir. ¿Cuánto, llegando al final de la entrevista y agradeciéndote tu generosidad de haber venido, cuánto le queda de vida a la pyme, a las pymes, ¿sí? Porque hablamos de acá a octubre y este gobierno tiene en claro que no va a poder pararse sólidamente en el proceso electoral y probablemente haga una cancha rayada del escenario político argentino, ¿no? O sea que el mal va a seguir estando y va a seguir ampliando el mal el gobierno. O sea, por eso la pregunta, ¿cuánto le queda a las pymes de vida en los cálculos que hacen ustedes, en las estimaciones, en el acercarse y charlar con los empresarios? Mirá, en diciembre nosotros decíamos que cerraban 25 pymes por día. Sí. Hoy ya estamos en 40 pymes por día. Digo, esto se va a seguir profundizando. Y es una cosa del día a día, todos los días, cuando vos llegás a la pyme, que levantás la palanca, no sabés qué es lo que vas a tener. No sabés cuándo te van a avisar de que del otro lado te rechazaron un cheque porque la otra pyme se cerró, porque la otra pyme la cual a vos te provee o te compró un determinado producto, te cerró. Por lo tanto, vos estás pendiente en esa cadena de enganche, digamos. Hay un círculo virtuoso sobre todo eso. Las pymes toda la vida se manejaron con la compra-venta de los cheques. Y hoy te encontrás con que hay rechazos de cheques absolutamente todos los días. Todos los días vos no podés ser previsible. El tema de la organización tuya, vos no podés ser previsible para decir, tengo que pagar tanta factura de luz, porque no sabés a cuánto te va a venir la factura de luz, porque es una lotería. Lo mismo sucede con el gas. Vos creés que vas a tener para ir a vender determinado tu producto a determinada pyme. Cuando vas, después de que te aumentaron las naftas, te aumentaron los peajes, en la cuestión logística de todo eso, cuando llegás, te encontrás que te dices, mirá, no me bajes, porque no lo voy a poder vender. No puedo hacer nada. Entonces, es una cuestión muy cotidiana y es muy dramático la situación. Es muy dramático. Roberto, te quiero agradecer muchísimo. Por favor, el agradecido soy yo. A ustedes, estar alertas, lo pueden escuchar en Radio del Plata los días que podamos ir, porque ustedes saben que hay una medida de fuerza en Radio del Plata. La idea nuestra es seguir estando al aire y ahí hacemos mate amargo con Roberto y lo podrán escuchar. El tema de las pymes es tu tema, es mi tema, es nuestro, porque ¿cuánto es, Roberto? Más del 80%. El 80%. El 80% de la producción, del quehacer productivo en la Argentina está hecho por las pymes. Mirá si estamos involucrados. O sea, en el barrio dicen no sacar el culo a la jeringa. Viejo dicho popular, ¿vale? No hay que salir del escenario. Hay que estar adentro del escenario luchando. Hay que evitar que el barco se hunda. Y en esto no hay internet, en esto hay cuerpo y alma juntos. Uno y uno son mucho más que dos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Nos vemos. Como siempre. Roberto Ratti, secretario general de APYME, aquí en Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Esto, la lucha, la consecuencia, la unidad para vencer. Chau, hasta luego.